Estamos en compañía del señor Oscar Miranda, él es gestor de patrimonio de Diviso Bolsa, una empresa muy involucrada en gestión de inversiones y patrimonios en nuestro mercado de capitales. Oscar, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Queríamos conversar contigo porque la primera, digamos, inquietud que teníamos era esta desaceleración que se está confirmando ya en las últimas semanas. Obviamente está teniendo un reflejo en lo que es el movimiento de la bursátil, en los rendimientos, en las rentabilidades y en lo que representa nuestro mercado de capitales en general. ¿Cómo ven ustedes esta retracción? ¿Creen que va a tener algún tipo de impacto? ¿Este impacto será digamos, temporal, estacional? ¿Podremos recuperarnos? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Bueno, sí, justamente nosotros hemos hecho una evaluación sobre los principales sectores de crecimiento de nuestra economía y hemos analizado la correlación, digamos, con los rubros que también representan a estos sectores en nuestra bolsa de valores, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, digamos, que en los sectores que evolucionan o vienen creciendo de manera sostenida, como pues es el sector de electricidad, electricidad, gas y agua, las empresas relacionadas o correlacionadas con esta evolución en nuestra bolsa también vienen siendo rentables, ¿no? Entonces, especialmente las empresas del sector electricidad. Correcto. Entonces, esas empresas... ¿Y eso a qué se debe, Oscar? ¿Qué crees tú? ¿Que son tratarse de inversiones de mediano y largo plazo, que de alguna manera no están tan sujetas a estos vaivenes de desaceleración? ¿Cuál es la explicación? Efectivamente, estos sectores se ven más influenciados por factores endógenos, o sea, internos, ¿no? Y obviamente no están sujetos a variaciones de precios, como por ejemplo en el caso de commodities, ¿no? O sea, perfecto. Entonces, y están más asociados a un crecimiento. Si bien es cierto, nuestro país, como tú bien decías, ha presentado ahora recientemente una cifra de desaceleración, pero o sea, viene creciendo de una manera sostenida desde hace varios años ya. Entonces, y estos sectores acompañan ese crecimiento. Entonces, correcto, las rentabilidades que se estiman o se tienen en esos sectores también son positivas. Digamos, podríamos hablar en conjunto, Oscar, de que el sector energético e infraestructura probablemente es el que más blindado está de los vaivenes del corto plazo, dirías tú. Sí, desde nuestro punto de vista, sí. Esa sería una conclusión, digamos, ¿no? Ya. Específicamente el sector construcción, el sector de electricidad. Yo creo de que todavía tiene un porcentaje de apreciación interesante si consideramos que hay fuertes inversiones que se van a desarrollar en el futuro muy cercano en estos sectores, ¿no? Perfecto. Y en el otro lado, en el lado medio vacío del vaso, digamos, donde estos embates, digamos, de bajas de precio, digamos, el rendimiento de los commodities, ¿cómo sería la mejor manera de poderlos afrontar? Es decir, salir parcialmente a esas posiciones, insistir y no mover posiciones por un tiempo hasta que la cosa mejore. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo tengo un punto de vista, creo, interesante en ese sentido. Creo que lo importante ahora es considerar inversiones o papeles con un buen análisis fundamental. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Definitivamente el sector minería está asociado al precio de los commodities, los metales, ¿no? Principalmente oro, plata, cobre, zinc. Entonces, eso desde nuestro punto de vista va a permanecer plano, digamos, durante los próximos 2 años. Entonces, una buena alternativa de inversión sería ubicar aquellas empresas en las cuales hayan realizado esfuerzos importantes por reducir costos, ¿no? Correcto. Que dicho sea de paso, es un esfuerzo que ya lo vienen haciendo varias compañías del rubro minero, ¿no? Así es. Sobre todo las cupríferas, tengo entendido que ese ajuste ya lo han hecho, lo vienen haciendo. Y de hecho esos resultados recién se vienen observando porque obviamente publican sus resultados de manera trimestral, entonces la manera como el inversionista, digamos, de a pie puede ver esto es analizando los estados financieros que son publicados y los puede uno obtener en la página web de la SMB o la Bolsa de Valores de Lima y uno puede darse cuenta de la reducción de costos que han venido realizando. Y de hecho, durante este primer
trimestre y estos últimos 5 meses, las empresas que más han subido en cuanto a su precio son aquellas que más costos han reducido. Correcto. Y dicho, hay que hacer la aclaración, que ya está en operación, porque me imagino que un proyecto, estoy hablando, claro, por favor, que aún no entra en operación propiamente, sino que está en etapa de preparación o la etapa previa a la comercialización propiamente, también podría tener, no sé qué dicen ustedes, algún tipo de perspectiva no tan negativa, en el sentido de que no están sujetos a la variabilidad en la medida que aún no están comercializando los productos, digamos, no los están exportando. Entonces eso quizás le da un techo mayor para tener algo de estabilidad en cuanto al valor de sus papeles. No sé cómo lo ven. Ya, ese es un sector, yo diría, un poquito más arriesgado, quizás especulativo, ¿no? Porque depende mucho de la percepción de riesgo y que tiene el inversionista. Entonces, es verdad que en la medida que evolucionan los precios de los commodities de manera positiva, eso se genera un sentimiento de optimismo, ¿no? Entonces, claro, ok, voy a invertir en un proyecto que está en etapa de exploración, bueno, me siento optimista que pueda dar resultados. Porque además me imagino que juegas con los plazos, no estás diciendo, oye, está bien, China va a crecer entre 7 y 5, pero todo indica que eso, digamos, se va a mantener cierto tiempo, la recuperación norteamericana podría hacerse realidad aquí a, digamos, 48 meses o 24 meses, igual con el caso europeo, digamos, las expectativas a futuro, digamos, como que mantienen el optimismo. Así es. No los que ya están en este momento en el día a día, ¿no? No, así es. Los que están, digamos, básicamente operando, es muy importante analizar las cifras que vienen publicando, digamos, ¿no? Y lo otro, como comentabas, depende un poco más de la percepción o expectativas que yo tenga sobre algún proyecto, que obviamente también uno puede documentarse, uno puede leer, porque están también publicados en las páginas web de las mismas compañías, pero digamos es un análisis más fino, ¿no? Entonces, claro. ¿Y qué otros sectores ves tú como prometedores, Oscar, en nuestro mercado de capitales? Se habla mucho, además de construcción, el tema de retail, ¿no es cierto? Que también viene, digamos, sosteniendo por lo menos a un nivel de tasa de inversión interesantes en mercado de provincias, por ejemplo, ¿no? ¿A qué mercado le ves tu potencialidad, digamos, presente y futura, de los nuevos que han aparecido en el Perú? Claro, sí, es verdad, el sector retail, el sector consumo en general, digamos, es un sector también importante y va a crecer y va a ser rentable en nuestra bolsa en la medida que el país nuevamente siga creciendo, la gente tenga más ingresos, haya más trabajo. Pero desafortunadamente no tenemos una gama muy amplia, digamos, no hay muchos papeles en juego. Así es, dónde escoger, digamos, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, una de las limitaciones por parte del inversionista a poder diversificar. O sea, yo diría, ok, vamos a ver qué sectores tenemos. Tenemos 3 o 4 sectores que crecen en la medida en que crece nuestro país, evolucionan bien. Y un sector un poquito más arriesgado que puede ser el sector minero, que definitivamente tiene un potencial de apreciación importante, ¿no? Porque ha sido bastante castigado desde nuestro punto de vista, ¿no? Ahora, esta ajuste, esta revisión del crecimiento del PBI, Oscar, ¿cómo se va a traducir a nivel digamos, de nuestro mercado de capitales? ¿Cómo lo ven? O a nivel bursátil, ¿qué piensan que suceda a ustedes en las siguientes semanas o meses? Nosotros creemos que esto en realidad ha sido de alguna manera ya asimilado, ¿no? Ya está incorporado, internalizado. Sí, ya está asimilado por el inversionista. Entiendo que el cambio en cuanto al PBI desde el punto de vista estadístico, digamos, ¿no? Le provee una mayor concentración ahora a algunos sectores, ¿no? Como es el caso del sector minero. Correcto. Entonces, el sector construcción y el del que hablamos en su momento, el sector de electricidad, mantiene casi los mismos niveles de participación dentro del PBI. Entonces, nuevamente, inversiones
Perdón, una acotación. Tengo entendido que incluso tanto el Central como el MEF están previendo para el segundo semestre una recuperación del sector minero por encima del 6% o 10%, si no recuerdo ahorita bien la cifra, pero se está esperando una recuperación más o menos interesante, ¿no? Sí, una recuperación sí. Hay varios proyectos que van a ya comenzar a su producción, una producción mayor, productos cupríferos principalmente, que es uno de los principales metales que exportamos, y eso definitivamente va a contribuir a mejorar una cifra de crecimiento. Por otro lado, nosotros pensamos pues de que cualquier inversión que se realice en el sector minero siempre va a generar que otros sectores crezcan también, por ejemplo el sector construcción, porque se necesita construir en las minas, se necesita consumir cemento, materiales. Por otro lado, el incremento de la producción en una mina pues acarrea un mayor consumo de electricidad. Entonces hay variables que... Genera, digamos, un círculo virtuoso en varios sectores, como siempre ha sucedido, ¿no? Así es, eso es verdad. Ahora, en cuanto a lo que representa digamos, la presencia, más que el aporte, la presencia de inversionistas institucionales como las AFPs en el mercado. Digamos, ¿crees que son inversionistas que en realidad van a poder no ofrecerle muy buenas noticias a sus asegurados, en la medida en que esa limitación que evidencia el mercado peruano, pues es claro, elocuente, ¿no es cierto? O sea, esa restricción en cuanto a alternativas de inversión va a seguir siendo un tema estructural en el Perú por un tiempo, ¿no? Sí, definitivamente es muy buena la observación que haces. Eso es algo que también nosotros seguimos y analizamos con frecuencia, ¿no? Las AFP han incrementado su participación en inversiones en el exterior, ¿no? Entonces nosotros seguimos los flujos de las inversiones que ellos realizan y tenemos entendido que eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, nuevamente existen muy buenas oportunidades de inversión a nivel local en los sectores que ya habíamos hablado de cuyas empresas están o han sido bastante castigadas, pero si nos concentramos estrictamente en la evolución de nuestra bolsa, o sea, la Bolsa de Valores de Lima, cualquier movimiento brusco que probablemente puedan realizar las AFPs, que son inversionistas institucionales, pues, que mueven una buena cantidad de fondos, puede sí afectar por un tema de flujos la rentabilidad de nuestra bolsa. Del sistema en general. Así es, ¿no? Entonces, claro, digamos, siendo, digamos, uno de los pocos y fuertes jugadores del mercado, digamos, casi el principal, claro, estamos casi dependientes de lo que ellas hagan o dejen de hacer, en buena cuenta. Sí, en buena cuenta así es, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar como inversionista siguiendo o midiendo lo que hacen estos grandes inversionistas, porque pueden de alguna manera determinar por lo menos un rendimiento de corto plazo interesante que uno puede seguir, ¿no? Perfecto, Oscar, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos conversando con Oscar Miranda de Diviso. Ya volvemos. Vuelvo y estoy en la compañía de Oscar Miranda, él es gestor de patrimonio de Diviso, agente de bolsa. Estamos hablando un poco de cómo va el mercado de capitales peruanos, cómo esto está reflejado en nuestra bolsa de valores, qué va a significar este ajuste probablemente a la baja del crecimiento de nuestro PBI para los siguientes meses en nuestro mercado bursátil y en nuestro mercado de capitales. Me gustaría hablar ahora, Oscar, digamos, de los efectos de decisiones externas como esta última decisión de la Reserva Federal en cuanto al tema del manejo de las tasas de interés, ¿no es cierto? Claro. Se ha hablado, por un lado tenemos el tapering, ¿no es cierto?, que es esta eliminación progresiva de los incentivos a la economía norteamericana, y también el tema, lo que eso representa a nivel de tasa de interés. ¿Cómo lo han visto ustedes y qué efecto podría causar eso en nuestro mercado local? Esa es una pregunta muy interesante. Ahí tendremos que analizar el efecto por plazos, digamos, ¿no? Entonces, en el largo plazo, las expectativas es que las tasas de interés se incrementen, digamos, en largo plazo. Entonces, un inversionista de largo plazo estaría un poco preocupado debido a que este incremento de tasas podría reflejarse en un incremento en la rentabilidad esperada en activos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y por qué razón? Porque se asume un mayor riesgo. O sea, digamos que
los activos libres de riesgo, o sea, con riesgo cero, quiero decir, son aquellos que son prohibidos por la FED, digamos, los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro, básicamente, básicamente, ¿no? Entonces, un incremento en las o tasas, algún bono soberano en general, digamos, ¿no? un bono soberano. Un incremento en las tasas haría automáticamente que las tasas o las rentabilidades esperadas en este tipo de activos se incrementen y por lo tanto también en papeles que estén relacionados al comportamiento de este tipo de instrumentos, como son los bonos soberanos peruanos. Entonces, estos instrumentos al generar o al tener una mayor rentabilidad esperada, que son para nuestro caso considerados como los de menor riesgo, acarrearían que el inversionista que invierte en acciones pida un mayor premio por invertir en activos más riesgosos. Por lo tanto, la rentabilidad esperada en estos activos se incrementaría. Entonces, por un tema simplemente de comparar opciones. Si esto me da más alternativa, ¿qué más me das tú para poder equiparar ese rendimiento que me está dando los bonos de Tesoro? Sí, a eso le llamamos o le conocemos como prima de riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso es, digamos que desde nuestro punto de vista, lo que podría pasar en el largo plazo. Bueno, cuando hablamos de largo plazo, podríamos hablar a veces en bolsa, pues eso, ¿no? Largo plazo es un poco relativo. No es el largo plazo de los 10 a 8 años que son para proyectos. Claro. Es bastante menos que eso, ¿no? ¿Qué es un largo plazo para usted? Sería bueno que lo expliques. Sí, mire, desde nuestro punto de vista, un largo plazo, pues estamos hablando de 3, 4 años. 4 años, ¿no? Claro. Entonces, en el corto plazo, las tasas todavía se esperan, se mantengan estables o bajas, por lo que dijo recientemente Yellen, ¿no? O sea, ellos esperan no incrementar las tasas en un plazo considerable, pero ese plazo considerable se maneja en meses. Claro. Entonces, eso sería el segundo semestre del 2015. Entonces, las tasas en el corto plazo todavía deberían permanecer, digamos, bajas. Eso no debería, esa decisión no debería afectar de manera importante nuestro mercado por ahora, digamos. Ahora, pero en buena cuenta eso, digamos, ratifica el concepto, Óscar, que es muy importante este aliento reactivador que tiene que mostrar Perú, ¿no es cierto?, internamente. O sea, tiene que regresar intensamente la confianza en el inversionista, regresar o sea, la inversión no puede estar creciendo a un dígito, pues nos hemos acostumbrado a que la inversión en los últimos 4 o 5 años crezca a tasas mínimo de 2 dígitos. Ahora estamos en tasas bien, digamos, bien esqueléticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esperemos que este anuncio de paquete reactivador, que en realidad el efecto más importante es el de generar más confianza en los inversionistas, pues realmente tenga el efecto esperado para justamente eso se refleje en compra de nuevos papeles, ¿no? En interés por nuevos proyectos de inversión, ¿no? Sí, eso es lo que todos estamos esperando. Estamos esperando, ¿no? O sea, de hecho, ya han habido algunas reacciones desde nuestro punto de vista en el mercado frente a estos anuncios. El sector minero ha subido de manera también importante. Claro que esto también ha sido motivado por un poco la subida de precios ante el pronunciamiento, pues, de la FED, en el caso del oro, digamos, ¿no? Entonces, el oro es un metal que es complicado de seguir porque hay muchísimas variables que influyen en su comportamiento, pero cuando sube bien, también sube nuestra bolsa, ¿no? Claro, entonces, y sobre todo porque tenemos una buena porción, una buena cuota de minería aurífera peruana, ¿no? Estamos dentro de los 3 o 4 principales productores auríferos del mundo. Ahora sería ideal pues que se reactive Conga, proyectos de ese tipo que son justamente los que incentivan la confianza en seguir apostando por el rubro, ¿no? Sí, como tú bien dices, siempre que el inversionista tenga confianza, pues, en el mercado, y hablando específicamente del mercado bursátil, siempre va a invertir, pues, ¿no? Entonces, si tengo la seguridad de que va a haber estabilidad, de haber una continuidad en las inversiones a realizar, ya sean público o privadas, voy a tener nuevamente esto que hablábamos, una expectativa o un optimismo, quiero decir. De mejora. De mejora, ¿no? Y eso se traduce definitivamente en el mercado, ¿no? Yo estaba revisando acá unos reportes de Viso y veo que sector telecom y sector financiero también están teniendo unas expectativas interesantes, ya no el mediano plazo, digamos, o por lo menos se mantienen y con una tendencia a mejorar. ¿Esto qué crees tú que se debe? Nuevamente yo creo que eso se debe al crecimiento de nuestro país, ¿no? Entonces, es verdad, el sector financiero
es un sector que viene y continúa creciendo. Tenemos un sólido sistema financiero, diría yo, bastante regulado, y eso también da confianza, ¿no? Entonces, los bancos, hay algunos bancos importantes que cotizan y tienen una buena liquidez y dan entregan dividendos, siempre con continua frecuencia. Entonces eso hace que el inversionista le guste este tipo de papeles, digamos, ¿no? Porque los considera como una especie de bonos, pues, ¿no? O sea, compra y de hecho va a recibir siempre dividendos, ¿no? Eso principalmente sucede en el caso de las eléctricas, ¿no? Y el caso de Telecom, que es por el tema de la expansión de los nuevos servicios y los nuevos actores que están apareciendo en el mercado peruano, ¿no? Hay interesantes actores y hay una promesa ahí más que importante en los siguientes años, meses y años en realidad. Sí, eso es verdad. Sin embargo, luego nuevamente volvemos al tema de las oportunidades de inversión en la bolsa, en ese sector, ¿no? Entonces, hay una empresa prácticamente en la cual un inversionista puede invertir, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es un sector que viene y tiene un gran potencial de crecimiento. Y aprovechando ese comentario, yo creo que deberíamos todos los promotores en algún momento tratar pues de incentivar que más papeles, más activos puedan negociar en la bolsa. Y que hayan más personas digamos, de a pie, personas naturales que confíen en la bolsa como un espacio de inversión interesante, ¿no? Sí, es digamos, una tarea pendiente. Sí, la penetración, digamos, si podemos decirle de esta manera, es de toda la población solamente el 3%, pues... Sí, pues es un monto muy bajo. Muy bajo. Eso debería ir creciendo. Sí. Oscar, te agradezco mucho por estar con nosotros esta tarde, por un poco ilustrarnos cómo está el sector bursátil y el mercado de capitales en el Perú. Creo que es un tema que se sostiene, pero hay que reforzarlo más, impulsarlo más, y mucho va a depender de cómo reaccione el mercado local ante estas medidas de incentivo económico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A usted también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.